¿Te has detenido alguna vez a pensar en ese pequeño objeto que todos hemos usado desde que aprendimos a escribir? Me refiero al sacapuntas, ese artefacto diminuto pero imprescindible que acompaña cada lápiz desde el primer trazo. Es silencioso, discreto, y sin embargo, es protagonista en cada jornada escolar, en cada cuaderno de bocetos, en cada oficina. Pero, ¿cómo se creó? ¿Quién pensó que una cuchilla encajada en un ángulo perfecto podía devolverle la vida a un lápiz gastado? En este video, nos vamos a sumergir en el curioso, a veces olvidado, pero absolutamente fascinante mundo del sacapuntas manual. Vamos a descubrir cómo se fabrica, cómo ha evolucionado y cómo un invento tan simple se convirtió en indispensable. Quédate conmigo, porque esta historia, aunque pequeña como el propio sacapuntas, tiene mucho filo. El sacapuntas manual, a pesar de su sencillez, es el resultado de una larga historia de invención, evolución y precisión. Para entender su fabricación, primero debemos viajar un poco en el tiempo y descubrir por qué surgió la necesidad de su existencia. Durante siglos, los lápices eran afilados a mano, generalmente con cuchillos o navajas. Era un proceso artesanal, torpe y a veces peligroso. Los primeros lápices se afilaban simplemente raspando la madera y dejando al descubierto la mina de grafito. Este método no solo desgastaba innecesariamente el lápiz, sino que también podía resultar en una punta poco precisa, lo que afectaba la escritura o el dibujo. Y aquí es donde aparece el problema. Necesitábamos una forma más práctica, más rápida y más segura de afilar lápices. Así nació la necesidad del sacapuntas. La primera patente registrada de un sacapuntas como tal data del año 1828, otorgada al francés Bernard Lasimone. Su diseño era rudimentario, pero sentó las bases. Poco tiempo después, Thierry Desestivaux, también francés, mejoró el diseño con un sistema más eficiente. Sin embargo, el sacapuntas manual tal como lo conocemos hoy no fue perfeccionado hasta muchos años más tarde, y su verdadero auge llegó cuando el lápiz se convirtió en un elemento masivo para estudiantes y trabajadores. Ahora bien, una vez entendido el origen histórico, entremos de lleno en la fabricación del sacapuntas manual. Aunque hay varios modelos, de plástico, de metal, de una o dos entradas con o sin depósito para virutas, todos tienen elementos comunes: una carcasa, una cuchilla afilada en ángulo y un tornillo que fija la cuchilla al cuerpo. Todo comienza en una planta de producción industrial. Allí, el diseño es primero realizado por ingenieros mecánicos utilizando software de diseño asistido por computadora, TEAD. En esta etapa, se calcula el ángulo exacto al que debe ubicarse la cuchilla para garantizar un afilado eficiente. Este ángulo, que ronda los 23 a 30 grados, dependiendo del modelo, es crucial. Si es muy cerrado, la mina se rompe. Si es muy abierto, el lápiz no se afila correctamente. Una vez aprobado el diseño, se seleccionan los materiales. En los modelos clásicos de metal, se utiliza una aleación de aluminio o zinc, ya que son resistentes pero ligeros. Para los modelos más económicos o coloridos, se opta por polímeros plásticos de alta densidad, como el polipropileno. El cuerpo del sacapuntas se produce por medio de moldeo por inyección. En el caso del plástico, se calientan los gránulos de polímero hasta fundirlos, y luego se inyectan en moldes de acero con la forma exacta del sacapuntas. Estos moldes son extraordinariamente precisos y permiten fabricar miles de unidades con muy poca variación. Por su parte, si el cuerpo es metálico, se utiliza fundición a presión. Aquí, el metal fundido se vierte en moldes que luego son enfriados y pulidos para darles forma. Posteriormente, estas piezas pueden recibir un baño antioxidante o una pintura electrostática para evitar el deterioro por uso o humedad. Una vez que se tienen los cuerpos, llega el momento más delicado: la cuchilla. Este componente es el corazón del sacapuntas. Se fabrica con acero inoxidable de alta calidad, generalmente templado para aumentar su dureza.
Las cuchillas se cortan a partir de grandes hojas de acero y luego pasan por un proceso de afilado industrial que se realiza con piedras abrasivas giratorias, similares a las que se usan para afilar cuchillos. Lo interesante aquí es que el filo de la cuchilla no solo tiene que ser agudo, sino que debe tener una curva o inclinación precisa que guíe la madera y la mina hacia el punto de afilado sin partirla. Cada cuchilla se somete a pruebas de calidad. Algunas se descartan si no superan el estándar de afilado o si presentan microdefectos que podrían romper la punta del lápiz. Estas cuchillas se ensamblan en el cuerpo del sacapuntas con un pequeño tornillo. Este proceso puede ser manual o automatizado, dependiendo de la escala de producción. El tornillo en sí, aunque diminuto, está diseñado con una precisión milimétrica. Muchos sacapuntas incluso tienen tornillos con cabeza de estrella para evitar que el usuario promedio los abra, ya que las cuchillas expuestas pueden causar heridas. En los modelos con depósito, se ensamblan tapas o recipientes hechos de plástico transparente o semitransparente, lo cual permite ver cuántas virutas se han acumulado. Estos depósitos se encajan con presión o mediante un sistema de rosca. También hay modelos ecológicos hechos con madera reciclada o incluso con materiales biodegradables, aunque estos aún no son tan comunes por sus altos costos de producción. Luego viene el proceso de control de calidad. Aquí se seleccionan muestras aleatorias de cada lote para afilar lápices reales y evaluar el rendimiento del sacapuntas. Se mide la cantidad de vueltas necesarias para conseguir una punta funcional, la cantidad de mina rota, la uniformidad del corte y la duración promedio de la cuchilla. Por último, el empaquetado. Los sacapuntas se colocan en blisters o cajas, muchas veces junto a borradores o lápices. El empaque cumple no solo una función protectora, sino también publicitaria. Marcas como Faber-Castell, Staedtler, Maped o Bic invierten en diseño de empaque atractivo porque este pequeño objeto aún compite en un mercado global masivo, especialmente al comienzo del año escolar. Pero aún hay más. Aunque los sacapuntas parecen objetos inmutables, hay innovación constante en su diseño. Existen modelos con cuchillas dobles para diferentes diámetros de lápices, otros con sistemas giratorios automáticos, e incluso algunos con sensores de presión para evitar que se rompa la mina. También hay versiones para zurdos, en las que el ángulo del corte se invierte. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto del sacapuntas en la cultura escolar. Es uno de esos objetos que despiertan nostalgia. El sonido de la madera al girar, el olor del grafito recién afilado, la competencia en clase por quién tiene el sacapuntas más bonito. En muchos sentidos, el sacapuntas manual es más que un instrumento. Es una parte del proceso creativo, de aprendizaje y de desarrollo humano. La producción de este objeto, aunque parezca mínima, tiene implicaciones técnicas, históricas y culturales profundas. Y aunque en un mundo digital cada vez se usan más tablets y stylus que no necesitan afilado, el sacapuntas sigue resistiendo. Porque el lápiz, por más antiguo que parezca, sigue siendo insustituible para quienes escriben, dibujan o diseñan con el corazón. Y así, de una simple idea, afilar un lápiz sin navaja, nació un objeto que ha acompañado a generaciones enteras. El sacapuntas no es solo un artefacto escolar, es un símbolo de precisión, de cuidado, de atención al detalle. Su historia es la prueba de que incluso las cosas más pequeñas pueden esconder grandes ideas. Si te gustó este viaje por el mundo del sacapuntas, dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.